Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Cervantes Morales. Voy a entrevistar al ingeniero Juan Huerta Calderón, eh, ingeniero en Racini. ¿Te puedes presentar, por favor, compañero? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Huerta Calderón. Laboro como programador de PLCs en Racini Freno, en el área de fundición, planta 2. Okay. Buenas tardes. Bueno, lo que vengo a entrevistar a mi compañero sobre el código de ética en la industria donde él ejerce su labor. Bueno, como primera pregunta, ¿usted considera que el código de ética es importante en el área en la que usted labora? Pues ante nada, yo creo que a nivel laboral el código de ética siempre es importante, porque esto va a generar un ambiente de trabajo más sano, un ambiente de trabajo más justo y más agradable para ambos lados, tanto para la empresa como para los empleados, ¿no? Entonces es muy importante que esté bien claro un código de ética en las empresas, que se maneje claramente para los empleados y que se aplique también, ¿no? Porque a veces hay ciertas formas o actitudes o formas de cómo trabajan ciertas empresas donde a veces no se aplica en su totalidad. Ok. ¿Qué consecuencias hay en su área laboral al no tener en cuenta el código de ética que la empresa les está implementando desde su capacitación? Más que nada a veces la transgresión hacia los derechos, ¿no? Porque así como somos empleados, tenemos derechos y obligaciones, no simplemente obligaciones hacia la empresa, ¿no? Al no aplicarse la ética, empieza a haber abuso sobre los empleados, o a veces es también al revés, ¿no? Empieza a haber abusos de los empleados hacia la empresa. ¿Por qué? Porque pues empiezan a malversar los intereses de la empresa, los recursos. En el caso de que el código de ética se emplee mal de la empresa hacia los empleados, pues empieza a haber tiempo extra que no se paga, tiempo extra que, que es pagado por tiempo, o situaciones que legalmente están mal, ¿no? Esto sucede casi más en la cuestión de que los jefes directos en su mayoría de los empleados, como son los superintendentes, los supervisores, tienden a aplicar su forma de ser, ¿no? A veces dejan a un lado los lineamientos de la empresa y te empiezan tal vez a hostigar con cuestiones de que pues si no haces esto, pues, te va a suceder esto, ¿no? Te puedo correr por esto. Pero ahí es donde tenemos que empezar a alzar la voz, ¿no? Por eso tenemos ciertas dependencias o ciertos departamentos también en las empresas que deben de aplicar la situación de la ética. En este caso, la mayoría de las empresas tienen lo que es recursos humanos, algunas tienen sus representantes sindicales, ¿no? Que son como intermediarios, ¿no? Para que se aplique de forma correcta. Ok. Usted, bueno, ¿tú has presenciado algún compañero de trabajo que no siga el código de ética y qué consecuencias ha tenido algún empleado? Si en dado caso lo has percatado o algo así. Pues a veces no nos damos cuenta de forma directa o al instante, ¿no? Hasta que a veces analizamos las situaciones, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, te dicen, no, tú mañana te tienes que presentar 2 turnos, ¿no? ¿Y por qué razón? O sea, ¿en qué situación, no? Porque siempre debe de haber un común acuerdo, ¿no? El empleado está para apoyar a la empresa, para trabajar, y eso te va a ayudar a avanzar, ¿no? Pero eso no significa que siempre sea así, ¿no? Que sea una obligación. Tú debes de cumplir con tu contrato, que son tus 8 horas, algunos lineamientos de más que estén en tu contrato que firmas, eso es importante, porque a veces queremos ejercer derechos, pero extras, ¿no? O sea, que no están en la ley del trabajo, pero a veces no sabemos qué tenemos en el contrato realmente, ¿no? Porque la ley, pues un ejemplo, la ley del trabajo aplica que debes de trabajar máximo ciertas horas de trabajo, ¿no?
Y después de ahí ya es como un acuerdo, ¿no? De que si el empleado quiere seguir haciendo más horas extras, pues también es válido, pero debe ser un común acuerdo. Pero tampoco la ley del trabajo te obliga a cumplir más horas de las establecidas por ley, ¿no? Que en este caso serían 8 horas por día, hasta cumplir no más de 48 y ya de ahí de acuerdo, pues es como se firma el contrato con la empresa. Entonces es muy importante a veces saber eso. Pero sí, he visto situaciones a veces de ambos lados, ¿no? De que la ética profesional de algunos compañeros, pues transgreden pues los lineamientos de la empresa, ¿no? Hacia ella misma, ¿no? En malversación de su equipo, de sus recursos, como también de la gente que representa a la empresa, ¿no? Como en su mayoría son los directivos, ¿no? Sí he visto a veces transgresión hacia a los subordinados, pero a veces uno vive en esa rutina de que piensa que es normal, pero no debe ser así, ¿no? No tiene por qué llegar un superintendente o un gerente a decirte y gritarte o agredirte de forma verbal, ¿no? Eso no puede ser ni debe de estar permitido, ¿no? Pero a veces lo vemos tan natural. No, ahí viene el jefe, ¿no? Y si haces algo mal, él te puede gritar o él te puede sobajar y decirte lo que él quiera, ¿no? Eso está totalmente mal. Pero a veces vivimos en esa burbuja, ¿no? Y a veces lo analizamos y lo vemos de otra forma. Pero también a veces nosotros no levantamos la voz, ¿no? Y eso es importante, levantar la voz para que eso no siga sucediendo. Ok. Bueno, eso sí es muy cierto. A veces el simple hecho de tener como miedo hacia el jefe es como, no sé, te da inseguridad al estar hasta laborando, ¿no lo crees? Entonces, yo creo que a veces también el modo en el que llega o el cómo uno se siente, también puede variar uno el código. Su código de ética vaya, porque pues, al final de cuentas puedes incumplir alguna regla por el mismo miedo que llegas a tener, ¿no? Entonces, pues bueno, paso a la siguiente pregunta, que es, ¿tú consideras que en la planta en la que tú estás trabajando, todos los empleados siguen los mismos lineamientos? O en este caso, has visto que a lo mejor incluso supervisores con empleados se llevan, pues sí, no agresivamente, pero muy confianzudamente, se pierde el respeto, vaya. Antes que nada, yo creo que la aplicación del código de ética debe de ser generalizado, pero a veces, como cualquier otro lugar, hay diferentes tipos de relaciones. No todos tenemos la misma relación con un jefe o con otro, ¿no? O el jefe no tiene la misma relación con un empleado o con otro, ¿no? Eso es muy distinto. Y a veces eh, sí he logrado ver que hay jefes tratan diferente con la persona que no se llevan bien, ¿no? A veces son más, eh, se puede decir, exigentes en cuestiones de trabajo. Y también eso es importante porque su código de ética no está totalmente centralizado para el trabajo, ¿no? Le da preferencia a ciertas cosas y a veces pueden ser un abuso laboral, ¿no? Y es donde se pierde también la ética laboral o la ética profesional del mismo jefe. Sí, sí, así sí, sí llega a pasar, sí sucede. Digo, esa pregunta la elaboro porque como tú y como yo sabemos que ya son mucho en una planta que hay un código de ética. Y a veces, por como lo comentas, hay jefes que son muy confiados con algunos y menos confiados con otros. Y al convivir con ellos se pierde mucho ese aspecto del código de ética porque no sé si te has percatado que hasta con groserías llegan a llevarse con algunos empleados, porque tú son de confianza, pero la ética se pierde. Entonces, es por eso te hacía esa pregunta. Bueno, y más que nada, te agradezco de antemano por la entrevista. Este, esas son todas mis preguntas. Y bueno, que tengas buena tarde. Te agradezco y hasta luego.